para el análisis de este capítulo, que va a ser muy amplio, vamos a abarcar diferentes temas que hasta el día de hoy son de controversia. A veces podemos llamarlos incomprensibles, y es que se necesita discernimiento, un buen juicio y analizar primero las intenciones que hay en el corazón para poder decidir cuál es el sentido o de dónde proviene algún tipo de acción. Incluso desde los sueños, que son en muchos de los casos actos inconscientes de nuestro subconsciente, pero también por medio de los sueños obtenemos mensajes. ¿Y de dónde vienen esos mensajes? Bueno, eso es lo que vamos a abordar en este video. Número 1. La historia de Jacob. Jacob tenía un hijo preferido, y eso ya lo habíamos visto en videos anteriores, no es algo de extrañeza. Su hijo, el menor, de 17 años, era amado por él porque era el hijo de su vejez. Entonces, en otras palabras, podemos llamarle el consentido, el pequeñito. Y el muchacho muy noble, una persona que trataba de hacerlo mejor. Cuando daba el informe a sus hermanos, pues se puede ver como una persona chismosa. Y es que entre amigos, entre hermanos, una persona chismosa con los papás es el menos querido, y eso se sigue repitiendo en cada familia. Pero esa persona que da informes realmente no es que no quiera a las personas sobre las que está dando un informe, sino que quiere lo mejor para todos. Pero deberíamos de ver que es una persona que sabe dirigirse hacia la autoridad, sea su padre, sea su madre, sea un jefe. Lo hace sin tramarte algo negativo, sin ponerte el pie. Pero bueno, se tiene que ver que antes de llamar a una persona chismosa o odiarla por querer lo mejor, pues la persona que es señalada no tiene la apertura mental para entender qué proceso se llevó. Siguiente, él tiene un sueño, y ese sueño fue un mensaje. ¿Por qué se puede considerar un mensaje? Bueno, fueron dos sueños, pero esos dos sueños fueron mensajes. En ambos se ve que él iba a estar en una mejor posición que incluso su padre, su madre y sus hermanos. Pero al principio se dirige a sus hermanos. Esto lo veremos conforme vayamos avanzando en la lectura. Pero ¿por qué llegó ese mensaje? Porque era una realidad que le esperaba a la descendencia de Jacob. Jacob, Israel, tenía un pacto con Dios, el Dios verdadero, el eterno. Y la historia continuaría, así como continuó con Abraham, luego con Isaac y luego con él. Y todo lo que hemos visto de años anteriores de su vida. Entonces, de sus 12 hijos, tenía que continuar una historia con el Dios verdadero. Porque si no continuara, pues ese libro maravilloso que es la Biblia, pues sería muy corto. Estaría por terminarse en unos capítulos más. Pero vemos que continúa con José, aunque todavía en forma literaria no se ve ese sentido. Entonces Dios se comunica con José y empieza a mostrar una historia tan poderosa y tan completa que se necesita ir tomando apunte de todo lo que ocurre en la historia de José. Cuando él narra su primer sueño,
y sus hermanos comienzan a detestarlo porque piensan que es una presunción de su parte, que está quedándose con ese lugar de cariño, y como tenía algo visible que fue la túnica especial, pues ellos empezaban a sentir, este se está agarrando de eso y quiere humillarnos. Entonces no hubo disposición tampoco para analizar, para preguntarle él qué creía que significaba ese sueño, y él solamente tenía inocencia, lo estaba contando. Realmente si le preguntaban eso, pues no creo que él hubiera dicho qué significaba. Por eso también es un mensaje. Él lo narra sin tener algún tipo de miedo porque tiene inocencia, porque tiene pureza, como cuando daba el informe de sus hermanos. Y luego tiene el segundo sueño, y ese también lo escucha Jacob y él lo reprende porque también cree que el mensaje que está dando pues es algo imprudente, y más porque sus hermanos ya le tenían una rencilla. Pero a diferencia de ellos, dice ahí que él se quedó analizando lo que él había dicho. Jacob, con todos sus años, sabía que Dios se comunicaba por medio de los sueños y que no era cada noche, pero que lo hacía. Y entonces, antes de juzgar y decir si esto no es verdad, él se quiso detener un momento para aprovechar un tiempo para analizarlo. Y luego, cuando su padre sigue teniendo la comunicación pues cercana y le llama, él siempre está dispuesto a lo que él le ordene. Le da una indicación, traman contra él, lo ven desde lejos. Yo he experimentado ver personas pues andando en los cerros, y más las personas que cuidan ganado, que tienen una muy buena visión por estar mucho tiempo bajo el sol y sin tanta contaminación. Pueden ver a una persona que viene sola o pastoreando animales desde otro cerro, desde distancias muy largas. Y aunque suene lógico, pues recalco que no existían los binoculares en ese entonces. Y lo ven, traman contra él, y luego vemos las diferentes personalidades de los hijos de Israel, la mayoría en un conjunto, que es algo que le vamos a llamar la masa. La mayor parte de los hijos de Israel pensando en cómo asesinar a un menor, a una persona inocente, por el hecho de sentirse ofendidos. Pero esa debilidad es por no darse el tiempo a analizar las cosas, a dejarse llevar por los impulsos. ¿Recuerdan lo que habían hecho por su hermana? Esa masa significa que era gente impulsiva, gente que estaba viviendo al momento sin analizar ningún tipo de consecuencia. Vemos a Rubén, que es una persona que quiere salvar al muchacho, pero no se anima con fuerza, con valentía, con autoridad a enfrentar a sus hermanos, y solamente da una sugerencia para apaciguar un poco. Logra hacerlo, pero como no tiene la fuerza total de darle un punto final a la situación, llega alguien más, otro hermano, con una mentalidad más fuerte, que es el que piensa en negociar, y ahí vemos la primer trata de personas bíblica, porque venden a su hermano, y lo venden con el interés de tener un beneficio. Es tan despreciable el pensamiento, porque se dice: ¿de qué nos sirve matarlo? Mejor vendámoslo. Es algo completamente bajo, es algo muy, muy ruin pensar de esa forma. Y es lo que le gustó a la masa, es lo que le agradó a la mayoría de los hermanos.
y lo venden, deciden hacerlo y inventan lo de la muerte con la sangre de un animal y manchando las túnicas para engañar a su padre. Y es un tema delicado porque como hay dinero de por medio, pues es algo que también necesitaría un análisis profundo a las decisiones que el hombre toma en base al dinero, es decir, a esta personalidad de este hermano que decide mejor comercializar a un hermano, fingir una muerte y sin importar que su padre viva de duelo, con amargura, incluso sin el amor que tal vez ellos eh, le reclamaban a su hermano, porque su padre iba a estar sufriendo. Por eso digo que son decisiones sin pensarlas y completamente absurdas. Pero no terminó ahí la historia. José no murió en la cisterna, vuelve Rubén, ve que ya no está y continúa la historia. Termina este capítulo dándole el informe a Jacob y pues él, sintiendo un dolor profundo que pensaba lo tendría hasta la tumba, guarda el luto, el duelo por su hijo, como cualquier persona lo haría por una persona que ama y perdió. Y los demás, la masa, pues como si nada. Rubén con los recuerdos. Y ese comerciante, hermano de José, pues me imagino que feliz con la plata, entre comillas.